¿Te has dado cuenta de que cada vez cuesta más hacer cosas que antes eran normales? Leer unas cuantas páginas, ver un vídeo sin agarrar el celular a la mitad, estudiar sin distraerte cada 5 minutos, sentarte a trabajar sin sentir una urgencia absurda de revisar otra cosa, incluso pensar con calma. Y lo más extraño es que muchas personas sienten esto, pero no saben explicarlo. Solo dicen cosas como, ya no me concentro igual. Antes podía enfocarme mejor. Siento que mi mente está peor. Me distraigo con todo. No puedo estar quieta. Y entonces empiezan a pensar que el problema es que se volvieron más perezosas, menos disciplinadas, menos inteligentes o simplemente malas para concentrarse. Pero la realidad suele ser otra. Y es mucho más seria de lo que parece. Porque muchas veces el problema no es que hayas perdido tu capacidad de pensar. El problema es que tu cerebro se acostumbró a vivir en interrupción constante. Y cuando un cerebro vive demasiado tiempo así, empieza a cambiar su relación con la atención. No de un día para otro, no de forma dramática, pero sí de forma silenciosa. Hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes sostener casi nada sin sentir inquietud. Y ese es el punto del que casi nadie habla bien. Porque hoy todo el mundo dice cosas como, el celular nos está dañando, las redes nos tienen mal, TikTok destruyó la atención. Pero casi siempre lo dicen de forma superficial, como si todo se resumiera a una queja generacional. Y no, esto va mucho más allá, porque no se trata solo de usar mucho el celular. Se trata de cómo tu cerebro está siendo entrenado a esperar estímulo, novedad y recompensa cada pocos segundos. Y cuando eso se vuelve tu normalidad, la concentración profunda empieza a sentirse antinatural. Piensa en esto. Tu atención no es algo que simplemente tienes o no tienes. No funciona como si unas personas nacieran concentradas y otras no. Tu atención también se entrena, se moldea, se adapta al entorno en el que vive. Y si tu entorno mental está lleno de vídeos cortos, notificaciones, scroll infinito, cambios rápidos, múltiples pestañas, interrupciones constantes y pequeñas recompensas todo el tiempo, entonces tu cerebro empieza a aprender una lógica muy concreta. Si algo no me estimula rápido, no vale tanto la pena sostenerlo. Y ahí empieza el problema, porque la mayoría de cosas valiosas en la vida no funcionan con recompensa inmediata. Leer no, estudiar no, trabajar bien no, aprender no, pensar profundo no, crear algo importante no, construir disciplina no, tener paciencia no. Casi todo lo que de verdad transforma tu vida requiere algo que hoy mucha gente está perdiendo: tolerancia a la lentitud. Y esa frase es clave, porque muchas personas creen que su problema es que ya no tienen atención. Pero muchas veces no es exactamente eso. No estás perdiendo inteligencia. Estás perdiendo tolerancia a la lentitud. Y eso cambia muchísimo cómo entendemos lo que pasa. Porque seamos honestas, hoy mucha gente puede pasar horas frente a una pantalla, pero no necesariamente puede sostener atención de verdad. Puede pasar de una cosa a otra, de un video a otro, de una app a otra, de una pestaña a otra, de una idea a otra. Y eso no siempre se siente como distracción porque está normalizado. Pero lo es. Y no solo eso. Es una forma de hiperfragmentación mental. Tu cerebro no descansa, no profundiza, no se queda, no habita nada el tiempo suficiente. Solo salta. Y cuando una mente se acostumbra demasiado a saltar, empezar a quedarse quieta se siente casi como abstinencia. Por eso tanta gente hoy no solo se distrae, se incomoda con el enfoque. Y eso es más grave. Porque una cosa es distraerte ocasionalmente. Otra muy distinta es sentir una resistencia interna cada vez que intentas sostener algo más de unos minutos. Eso ya no es solo mal hábito. Eso es entrenamiento. Y aquí entra una de las trampas más fuertes del mundo digital: la recompensa impredecible. Esto es importantísimo. Tu cerebro no se engancha tanto solo a lo placentero. Se engancha muchísimo a lo intermitente, a lo que a veces te da algo bueno, y a veces no. Por eso el scroll es tan potente, porque cada deslizamiento tiene una promesa. Tal vez el siguiente si me interesa. Tal vez el siguiente si me da algo. Tal vez el siguiente si me sorprende. Y eso mantiene a tu cerebro en una especie de anticipación constante. No estás plenamente satisfecha, pero tampoco te vas. Y ese patrón es brutalmente adictivo, porque no te da cierre, te deja en expectativa. Y cuando el cerebro pasa demasiado tiempo ahí, empieza a acostumbrarse a una dinámica muy peligrosa.
Estimulación rápida, cambio constante y recompensa irregular. Y después de eso, sentarte a leer 10 páginas, estudiar un tema difícil o trabajar en algo largo se siente casi inhumano. No porque lo sea, sino porque tu sistema ya fue condicionado a otra velocidad. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchas personas hoy no es que estén muy cansadas para concentrarse. Es que su cerebro ya fue entrenado para aburrirse demasiado rápido. Y eso pega duro porque es verdad. Hoy el aburrimiento se volvió intolerable para muchísima gente. Y el problema es que el aburrimiento no siempre es tu enemigo. De hecho, muchas veces el aburrimiento es la puerta de entrada a cosas muy valiosas. Enfoque, creatividad, profundidad, paciencia, pensamiento real, calma mental. Pero si cada microsegundo incómodo lo llenas con estímulo, nunca llegas a esa capa. Te quedas atrapada en la superficie. Y eso tiene consecuencias que van más allá de me distraigo mucho. Porque cuando tu atención se fragmenta demasiado, también cambia la forma en que vives. Empiezas a sentir que todo te cuesta más, terminar cosas se vuelve más difícil, sostener hábitos se vuelve más pesado, aprender algo nuevo se vuelve más frustrante, y hasta estar contigo misma se vuelve incómodo. Eso último casi nadie lo dice, pero importa mucho, porque cuando tu cerebro se acostumbra a estímulo constante, el silencio empieza a sentirse raro. La quietud se siente vacía. Esperar se siente insoportable. No hacer nada se siente casi amenazante. Y entonces empiezas a vivir en una especie de ruido continuo. No necesariamente ruido externo. A veces es ruido interno. Una sensación constante de inquietud, impulso, necesidad de revisar algo, urgencia de cambiar de estímulo. Y aunque parezca pequeño, eso te desgasta muchísimo. Porque vivir así significa que tu mente casi nunca descansa de verdad. Solo cambia de distracción. Y eso no es descanso. Eso es desplazamiento de atención. Ahora, hay algo muy importante que quiero dejar claro. Esto no significa que el celular sea el enemigo absoluto o que tengas que irte a vivir al bosque para recuperar tu mente. Ese tipo de discurso extremo no ayuda mucho. El problema no es simplemente tener tecnología. El problema es perder por completo el control de cómo entrenas tu atención. Porque si no eliges activamente a que le das tu foco, alguien más lo va a elegir por ti. Y eso ya está pasando. Cada plataforma, cada notificación y cada algoritmo compite por una cosa muy específica: tu capacidad de permanecer. Y si todo está diseñado para romper tu atención, entonces recuperar enfoque no es algo que va a pasar naturalmente. Hay que reconstruirlo. Y esa palabra importa. Reconstruir. Porque sí, tu atención puede debilitarse, pero también puede fortalecerse otra vez. No perfecta, no inmediata, pero sí recuperable. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. Creen que para volver a concentrarse tienen que hacer un cambio radical, extremo, perfecto. Algo tipo: desde mañana dejo el celular 8 horas al día, elimino todas mis redes, leo 40 páginas diarias, medito 1 hora y me convierto en una persona zen. Y no, eso casi siempre fracasa. Porque cuando intentas corregir un sistema roto con una fantasía exagerada, normalmente solo te frustras más. La solución real suele ser menos dramática, pero mucho más poderosa. Y esa solución empieza con algo muy simple. Volver a enseñarle a tu cerebro que no todo tiene que ser inmediato. Eso es oro. Porque si tu mente fue entrenada para vivir de estímulo en estímulo, entonces parte del trabajo es recuperar tolerancia, esperar, sostener, aburrirte un poco, no cambiar tan rápido, no llenar cada vacío al instante. Y sí, eso suena casi absurdo hoy, pero es profundamente importante. Porque muchas personas ya no están fallando por falta de capacidad. Están fallando porque cualquier tarea que no les dé gratificación rápida se siente insoportable demasiado pronto. Y si no arreglas eso, la disciplina sola no alcanza. Porque puedes querer enfocarte muchísimo, pero si tu sistema interno ya fue entrenado a otra velocidad, vas a chocar contigo una y otra vez. Entonces, ¿qué ayuda de verdad? No una solución mágica, pero sí algunas ideas muy concretas. La primera: deja de mezclar concentración con entretenimiento. Esto es más importante de lo que parece. Si cada vez que intentas estudiar, trabajar o hacer algo importante lo haces con el celular al lado, notificaciones activas, música que te distrae, pestañas abiertas, pausas constantes, solo reviso esto rápido. Tu cerebro nunca entra del todo. Nunca termina de cruzar esa puerta.
Y eso significa que no entrenas enfoque real. Entrenas interrupción funcional, que no es lo mismo. La segunda idea, recupera espacio sin estímulo. No tienen que ser enormes. No tienes que convertirte en una monja digital. Pero si necesitas momentos donde tu cerebro no esté recibiendo cosas cada 10 segundos. Caminar sin revisar el celular. Esperar sin abrir una app. Comer sin ver videos. Estar unos minutos sin ruido encima. Eso parece pequeño, pero es un entrenamiento potentísimo. Porque le enseña a tu sistema algo que hoy escasea mucho. Que no pasa nada si no estás siendo entretenida todo el tiempo. Y eso reconstruye muchísimo. La tercera idea. Acepta que volver a enfocarte se va a sentir incómodo al principio. Y esto es clave. Porque mucha gente intenta recuperar atención. Pero en cuanto se siente raro, aburrido o difícil, asume que no puede. Y no es que no puedas. Es que tu cerebro se desacostumbró. Y todo lo que se desacostumbra. Al principio raspa. Se siente lento. Se siente torpe. Se siente vacío. Se siente frustrante. Pero eso no significa que estés fallando. Muchas veces significa exactamente lo contrario. Significa que por fin estás saliendo del modo de estimulación constante. Y eso, aunque incómodo, es una señal valiosa. Así que si últimamente sientes que ya no puedes concentrarte como antes, quiero que recuerdes esto. Tal vez no te estás volviendo más incapaz. Tal vez simplemente has vivido demasiado tiempo en un entorno que entrena tu mente para romperse en 1000 pedazos. Y si ese es el caso, entonces el objetivo no es culparte. El objetivo es empezar a reconstruir algo que hoy vale muchísimo más de lo que parece. Tu capacidad de quedarte. Quedarte en una idea. Quedarte en una tarea. Quedarte en el silencio. Quedarte en el esfuerzo. Quedarte en algo el tiempo suficiente como para que tu mente vuelva a profundizar. Porque al final, concentrarte no siempre se trata de forzarte más. Muchas veces se trata de recuperar algo que el mundo moderno te está enseñando a perder todos los días. La capacidad de permanecer. Y si recuperas eso, recuperas mucho más que atención. Recuperas presencia. Recuperas claridad. Recuperas dirección. Y en un mundo diseñado para fragmentarte, eso ya es una forma de poder. Si te interesan más temas como este sobre atención, dopamina, procrastinación, autosabotaje, memoria, hábitos y cómo funciona realmente la mente humana, puedes quedarte por aquí. Porque muchas veces el problema no es que estés fallando como persona. Muchas veces simplemente estás intentando vivir con una mente que nadie te enseñó a entender.